tardes. Como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Una semana de verdad con mucha información. Mañana hay elecciones en España, las municipales fundamentales. El lunes hay elección en Surinam, pero me parece que hay un tema que otra vez está puesto sobre la mesa con mucha fuerza, y es la situación en Irak y en Siria, con esta ofensiva militar del grupo denominado Estado Islámico, que ha tomado la capital de una provincia entera en Irak, de la provincia más grande que tiene Irak, la ciudad de Ramadi. Así que tenemos un informe sobre la situación en Irak, en Siria, y focalizada en la cuestión de las minorías, en este caso de los cristianos, pero hubo también una bomba en Arabia Saudita hace unos días en contra de una mezquita chiita. O sea, el tema étnico-religioso vuelve a estar, en realidad nunca se fue, ¿no? Desde la invasión de confuso, Estados porque Unidos. en realidad el ejército, o el Estado Islámico es sunita. Claro. En principio, o sea que esta agresión en Arabia Saudita tampoco se entiende del todo bien. Pero bueno, sí es contra mezquita chiita. Contra chiita, es verdad. Claro, recordemos que hay una zona chiita de... Claro, de Arabia Saudita, que tiene una minoría chiita importante. Claro. También esta semana generó bastante atención lo que está sucediendo en Brasil. Brasil viene con una situación económica bastante complicada ya hace un tiempo, pero se anunció un plan de ajuste que realmente es preocupante por las consecuencias que puede tener este plan de Joaquín Levy, el ministro de Hacienda. Esto se hizo con la presencia de la titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, en Río y en Brasilia, obviamente elogiando esta política, pero con consecuencias sociales que pueden ser muy serias por el recorte en el gasto público que implica este plan. Ya hay reacciones dentro del partido de gobierno, el PT, e inclusive de algunos de los aliados en el Congreso. Vamos a ver qué es lo que sucede con esto. Ayer fueron los primeros anuncios. Vamos a estar analizando en un ratito el discurso de Dilma, algunas repercusiones y lo que puede venir detrás de este plan que indudablemente afecta a la economía de toda la región. Y vamos a estar también hablando de Venezuela, porque hubo varias novedades. Por un lado, Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea, ha sido acusado por Estados Unidos de estar liderando una banda de narcotraficantes, y al mismo tiempo se repiten los problemas vinculados con el desabastecimiento. Esto en un año donde se aproxima, hacia fin de año, el tema de las elecciones legislativas que va a haber en Venezuela. Entonces, bueno, para hablar del tema tenemos un invitado que acaba de venir de Caracas, que está publicando un libro sobre la economía de Venezuela, es Alfredo Serrano. Él es parte del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Ahí estamos viendo en pantalla el libro, pero bueno, después vamos a entrevistarlo, Alfredo Serrano, acá en el piso. El avance del ISIS pone en riesgo comunidades católicas que están asentadas en la región desde el mismo comienzo del cristianismo. Originado precisamente en Medio Oriente en el siglo I, el cristianismo tiene una presencia de más de 2 siglos en esa región, donde fue una de las religiones principales hasta el avance musulmán a mediados del siglo VII. En la actualidad, los cristianos son algo más del 5% de la población, un porcentaje bajo si se lo compara con el 20% que constituían a principios del siglo XX. En conjunto, suman entre 12 y 16 millones de personas, una variación muy amplia que deriva de las diferencias entre las cifras manejadas por los organismos oficiales de cada país y las propias iglesias, así como la falta de continuidad de los censos. Las principales comunidades se encuentran en Egipto, con más de 7 millones de cristianos, Siria, con cerca de 2 millones, Líbano, con 1,5 millones, Chipre, con 800.000, Turquía e Irak con más de 300.000 cada uno. El caso de Kuwait es muy particular, ya que cuenta con unos 450.000 cristianos que son todos extranjeros residentes. También hay comunidades de importancia en Irán, Israel y Jordania. A diferencia de otras áreas del mundo, las comunidades medioorientales pertenecen a diversas creencias y tradiciones del cristianismo, como los coptos en Egipto, los maronitas en el Líbano,
los cristianos asirios en Irak, los ortodoxos griegos en Chipre y los armenios étnicos en Israel e Irán, entre otros grupos. La sostenida disminución del número de cristianos en Medio Oriente desde mediados del siglo XX se atribuye, entre otras causas, a las bajas tasas de natalidad de sus comunidades en comparación con las musulmanas. Pero en las últimas décadas, de manera cada vez más notoria, la merma se debe a la inestabilidad política, social y religiosa de una buena parte de los países en los que residen. En el caso del Líbano, la importante minoría cristiana ocupó y ocupa un lugar muy particular. Antes y durante la guerra civil en ese país, las milicias cristianas tuvieron una de las principales cuotas de poder y fueron la mano de obra israelí para ejecutar las masacres de Sabra y Chatila en 1982. El posterior acuerdo de Taif limitó esa gravitación, pero les asignó cupos permanentes en el gabinete y la presidencia, que en el sistema multipartidario del Líbano tiene un rol más bien simbólico. El actual avance aparentemente imparable de la organización islamista radical Estado Islámico en Irak y en Levante, tanto en Siria como en el norte de Irak, donde controlan actualmente una vasta área habitada por más de 6 millones de personas, puso en primer plano la situación de los cristianos en esos países. Los cristianos que viven dentro del autoproclamado califato islámico en Siria e Irak se enfrentan a una disyuntiva de hierro: pagar un elevado impuesto conocido como jizya, que la estricta ley islámica de estos grupos impone a los no creyentes, o aceptar la confiscación de todas sus propiedades y una muy probable ejecución. En Siria, los cristianos son el blanco de las guerrillas islamistas, no solo por su fe, sino también por la tolerancia que mostró hacia ellos el régimen de Bashar el-Assad hasta antes de la guerra civil, lo que los vuelve sospechosos de simpatizar con el gobierno. En abril de 2013, 2 importantes líderes religiosos cristianos ortodoxos de la ciudad siria de Alepo fueron secuestrados y su paradero se desconoce hasta el día de hoy. Fuentes de inteligencia atribuyen sus desapariciones a los combatientes chechenos que militan en las filas del ISIS. También se sabe que fueron capturados y ejecutados varios sacerdotes católicos que corrieron la misma suerte que muchos de sus fieles. Pero el éxodo obligado de los cristianos de Medio Oriente no comenzó ahora. Ya en 2003, antes de la invasión anglo-norteamericana a Irak, huyeron de ese país más de 400.000 cristianos, en tanto el entonces canciller de Saddam Hussein, Tariq Aziz, hoy condenado a muerte a la espera de su ejecución, era un cristiano caldeo. También en Egipto se registró un éxodo similar en los últimos 2 años desde la caída de Hosni Mubarak y el subsecuente ascenso de la hermandad musulmana. A pesar de que los coptos participaron activamente de las protestas en la Plaza Tahrir, decenas de miles de cristianos abandonaron el país tras varios episodios de asesinatos e incendios de iglesias coptas a manos de grupos musulmanes. Estos incidentes se incrementaron tras el derrocamiento del presidente Mohamed Morsi por la junta militar, ya que los musulmanes acusan a los coptos de haber apoyado a los militares golpistas. Así, la suma de amenazas e intolerancia religiosa hace que después de 20 siglos de presencia continuada en Medio Oriente, los cristianos se vean enfrentados a la mayor crisis desde el genocidio armenio a manos de los turcos entre 1915 y 1923 y comiencen a considerar seriamente la posibilidad del exilio permanente. Qué complicado, ¿no? Porque acá vemos este mapa étnico-religioso tan complejo que es el Medio Oriente. Acá veíamos el tema de las minorías cristianas, escuchamos las declaraciones del Papa Francisco hace unos días respecto de los palestinos, este abrazo a Mahmoud Abbas. Recordemos, y siempre hay que decirlo, que la población palestina, si bien la mayoría es musulmana, tiene un porcentaje importante de cristianos en su seno, que los pueblos no son todos homogéneos, que los grupos religiosos muchas veces están enfrentados. De hecho, la ocupación que está haciendo ahora el Estado Islámico de una parte de Irak, yo creo que seguramente los televidentes que recuerdan gran parte de los informes que hicimos, esto siempre hay que decirlo, nosotros estamos en el aire hace 10 años ininterrumpidos. Hemos hecho muchísimos informes sobre Irak.
Hemos hecho numerosos informes sobre la intervención de Estados Unidos en Irak, especialmente en Fallujah, donde hubo batallas muy importantes. Bueno, Fallujah justamente es una de las ciudades de la provincia de Al-Anbar, que es una provincia muy grande en Irak, donde la mayoría de la población es sunita, y que ahora la capital, Ramadi, está siendo tomada por este grupo, el Estado Islámico. O sea, son tantos elementos para tomar, que estuvo Saddam Hussein, que fue la invasión norteamericana. 2003. Claro, que hubo enfrentamientos entre chiitas y sunitas, que hubo resistencia a la ocupación norteamericana. Podríamos reflotar esos informes que nosotros hicimos antes de que existiera Al-Qaeda en Irak, antes de que existiera el Estado Islámico, y ahora tomando la provincia, creo que es la más grande de Irak, aunque también en gran parte es poblada. Pero que esto es un detalle interesante porque gran parte de la población que vive ahí tiene mucho contacto con Siria, con Jordania, por donde está ubicado geográficamente, y con Arabia Saudita. Y en Siria también hay una parte que está tomada por el Estado Islámico. Qué complejo. No, y además habría que agregar la retirada de las tropas norteamericanas, eso como en una última etapa, porque estaba leyendo en los diarios norteamericanos de esta mañana que, bueno, en toda la semana en realidad, hay una presión enorme sobre Barack Obama para que vuelva a mandar tropas de tierra, digamos, o sea, los bombardeos se continúan tanto en Siria como en Irak en contra del ejército del Estado Islámico, pero ahora están pidiendo que otra vez los sectores republicanos, sobre todo el senador McCain, está pidiendo que otra vez envíe tropas al lugar, o sea que sería un retroceso. Obama sostiene que son triunfos tácticos, los del Estado Islámico, que esto es para largo, pero que no se puede hablar de un fracaso, pero diarios como el Wall Street Journal, que es un diario de gran influencia, está hablando ya de la palabra fracaso y que la única solución sería otra vez. Yo pienso siempre un poco mal y pienso, bueno, deben estar muy contentos los del complejo militar industrial porque siguen facturando misiles de antitanque, armas, etcétera. Pero bueno, la población, no sé qué pasará, creo que va a ser una herencia pesada que le deja al próximo gobierno Barack Obama, ¿no? Sí, por un lado aparece las críticas o los cuestionamientos al gobierno Obama por el supuesto fracaso en la región. Por otro lado aparecen las críticas por un supuesto dejar hacer al ISIS porque está generando también se supone una situación de inestabilidad en Siria, claro. Lo que sucede con Irak, casi como generando una situación en la cual poco menos que van a pedirle por favor que vaya a Estados Unidos a resolverlo. Hay especulación también en este sentido. Así de compleja, ¿no?, es la situación y difícil de entender no solo lo que pasa ahí, sino lo que pasa en referencia a la situación en la región, el posicionamiento de Estados Unidos mismo con respecto a la perspectiva que tiene sobre es un tablero de ajedrez donde las fichas se van moviendo, las alianzas se tejen y se deshacen, aparecen nuevos conflictos, o sea, como nuevas fichas que antes no estaban. Estados Unidos, si uno mira la prensa norteamericana, va a ver que regularmente se vanaglorian de que han eliminado a un dirigente muy importante, en su momento era de Al-Qaeda, ahora del ISIS, en Yemen, en Irak, en Siria, hemos abatido al principal dirigente. Que después uno nunca sabe exactamente quién es y como ellos no miden los daños colaterales, hay que buscar en otros sitios para encontrar que cuando bombardean Afganistán, de repente en realidad era un casamiento y murieron 70 personas, bueno, estos son los famosos daños colaterales. Y a pesar de que matan uno tras otro a los supuestos líderes de los diferentes movimientos, está claro que estos movimientos tienen una capacidad de moverse en el terreno y de ocupar espacios en un país que, como el caso concreto de Irak, donde el Estado ya no existe. Porque esto fue una de las grandes críticas a la invasión de los Estados Unidos en el 2003, que al destruir el aparato estatal, burocrático y el ejército de Saddam Hussein, lo que dejaron es un vacío de Estado. Y muchos de ellos hoy, que estaban con Saddam Hussein, hoy forman parte de estos grupos religiosos, el Estado Islámico, que combaten... Estados fallidos, ¿no? Claro, Estado fallido, como lo llamaban, sí, pero consecuencia de la invasión. Estamos viendo que en cada lugar donde aparece Estados Unidos, la OTAN, en estas llamados operaciones para proteger a los ciudadanos de esos países, están dejando un vacío, porque yo creo que el caso de Libia en África es
es exactamente igual. Es un muy buen ejemplo, claro. Han dejado un vacío, como vos decís, donde hay más de un gobierno, donde hay un desmadre absoluto. Y Siria creo que se mantiene porque todavía no pudieron con el presidente Assad, que si hubiera y porque ahora no sé si quieren. Bueno, pero digo, si hubiera producido en el inicio, cuando empezó contra Siria, probablemente Siria sería también hoy un Estado fallido, ¿no? ¿Qué definiciones, ¿no?, que logran los teóricos estadounidenses, que obviamente trabajan mucho, la lista de los famosos centros de estudio, los think tanks, que son numerosos, y realmente hay académicos muy importantes que colaboran estrechamente con el Departamento de Estado y te elaboran estas definiciones, ¿no? Estado fallido, un gran análisis del Estado fallido. Pero antes de 2003, con Saddam Hussein, uno no podía hablar de un Estado fallido. Era un Estado con otras características, pero el Estado existía. Y creo que no saben muy bien qué hacer con eso. Yo creo que es parte también del reformateo a nivel global, ¿no? Uno puede verlo en esta zona sin saber, por supuesto, hacia dónde va ni cómo va a terminar, pero incluso Arabia Saudita, el nuevo monarca, ha hecho cambios, ha cambiado el heredero, ha elegido como su heredero, ha desplazado a su hermano como heredero y ha elegido como heredero a un sobrino, es decir, una nueva generación de la realeza de Arabia Saudita, y el mismo actual monarca, a diferencia del anterior, que era un hombre formado en la Universidad de Riad, este nuevo está formado en las universidades norteamericanas, un hombre que parece, digamos, que viene con una nueva mentalidad, y esa nueva mentalidad está muy vinculado por lo menos en su formación, a Estados Unidos, con un nuevo intento de que Arabia Saudita tenga un rol diferente en la región. Turquía, que también quiere tener un rol diferente en la región. Entonces estamos viendo, por un lado, me parece, estas situaciones de desmadre, en mi opinión, fomentadas por Estados Unidos, y por otro, las potencias regionales o potencias medias regionales buscando un lugar, un liderazgo que, bueno, por supuesto no sabemos cómo va a terminar. Es una situación de transformación que vuelve muy compleja para la comprensión. Yo no estoy tan seguro de que ellos quieran desmadre. Yo creo que ellos prefieren que esté todo organizado y tomado por ellos, o sea, controlado por ellos. Río revuelto ganarse pescadores, con desmadre se gana también alguna cosa. No siempre, porque si tenés tantas situaciones de conflicto, más allá del complejo militar, que habría que ver cuánto gana en estas situaciones, si efectivamente está facturando mucho, especialmente y en la historia de las últimas décadas con Arabia Saudita e Israel, yo no estoy tan seguro de que les conviene este desmadre, porque vos fíjate lo que está pasando en Libia. Esto está, la falta de Estado ahí también está teniendo consecuencias sobre sus aliados europeos. Y esto es consecuencia del desmadre. Todo es, por supuesto, todo trae consecuencias graves. Bueno, la forma, digamos, si bien tiene consecuencias contra sus aliados europeos, la solución ahora está, digamos, también presentada como drásticamente, ¿no? O sea, leyes más duras y más represivas contra las migraciones. E incluso la posibilidad de intervenir en Libia. En definitiva, el eslabón débil es el que siempre paga el pato de la boda, ¿no? O sea, en este caso, la migración. Yo no digo que haya un objetivo exprofeso de mantener una situación de desmadre permanente, pero sí creo que en este momento Estados Unidos en varias zonas está, digamos, provocando situaciones de falta de Estado o de ingobernabilidad, si querés, hasta que se vislumbre una situación más positiva. Hay de las dos cosas, creo que en parte hay cosas que no puede manejar y que le gustaría manejar mejor, seguramente, pero también hay, me parece, políticas de desestabilización de distinto tipo en varias regiones del mundo. Sí, yo estoy de acuerdo con el tema de, vos no lo planteás así, yo lo planteo, de sumarse a, yo creo que en el caso de Libia se sumaron muy rápidamente al levantamiento que hubo en contra de Bashar el-Assad, en Libia también. En Irak fue diferente, porque son ellos los que derrocan a Saddam Hussein. Ahí no hubo levantamiento interno y eso le da una característica diferente al de Libia o de Siria. Ahora, interesante también que es otro momento también, ¿no?
Sí, es otro momento, por momento supuesto. del mundo. Otro momento. Y es interesante que esta semana también Hillary Clinton reiteró, y lo dijo públicamente en campaña electoral, está en campaña electoral para las elecciones del año que viene, que considera que se equivocó en la votación en su momento a favor de la invasión a Irak. Que lo dicen en campaña, porque Barack Obama también en campaña había dicho que estaba en contra. Bueno, él había votado en contra de la invasión. Claro, él había votado en contra. Cuando llegan a la Casa Blanca, siguen la misma política del tiempo. Ese es un gran tema. Hay que ver cómo cambia este panorama el tema del atentado en Arabia Saudita, ¿no? El primer atentado de acción del ISIS, creo. Sí, aparentemente de la información que llega así en una zona, como decías, chiita, 21 muertos en la información que circula. Recordemos que Arabia Saudita también intervino en Bahrein en su momento, cuando fue el levantamiento popular en Bahrein, justamente porque la población chiita estaba y porque discriminada. está la quinta flota del ejército norteamericano asentado en Bahrein. Geográficamente es muy cercana esta zona a Bahrein, ¿no? Claro, tienen frontera directa, costa. sí, la de Arabia Saudita, claro. Y esta zona específicamente, sí. Tal cual, en el Golfo Pérsico. Pero bueno, vamos a seguir porque... Por eso yo decía, hace 10 años que venimos siguiendo estos temas y yo estaba recordando... de una transformación y de una dinámica impresionante. Impresionante, sí. Bueno, vamos a saludar a Félix Taylor. ¿Cómo está, Félix? ¿Cómo les va, compañeros? Muy buenos días. Bueno, hoy estamos hasta las 13:45, Bueno. Un ratito más, así que aprovechar. Muchísimos llamados, como siempre, al 0800-444-1777, al 4535-0709. También recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico, es b7inter@gmail.com, así lo están viendo, y también, por supuesto, la posibilidad de comunicarse a través de red social Facebook. Yo veo Visión 7 Internacional. Muchísimos mensajes. Acá no tenemos vacío de poder, como hablaban ustedes, tenemos vacío de bandeja, que Pedro Brigues se acaba de deglutir el último sanguchito que nos mandó Alicia de Villa Pueyrredón. Así que, Pedro, por favor, los muchachos que están desesperados. Gracias, Alicia. Vamos a poner la quinta flota para porque custodiar. Efectivamente los sanguchitos que nos manda Muy Alicia bueno. son excelentes. Bueno, Jorge Roca de Wilde nos mira sábado a sábado de su cumpleaños, dice que nos está mirando y que festeja su cumpleaños en familia, mirando Visión 7 Internacional, para entender cómo y por qué el mundo gira al revés, como dice Pedro Briguer. Y para entender cómo y por qué, les vamos a poner a consideración de todos ustedes, por supuesto, la incógnita de sábado, de cada sábado, para decirles algunos datos de un personaje que ustedes tienen que dilucidar al fin del programa de quién se trata. Acá no hay premios. Tengo mensajes. Escucha, Telma. Marina de Capital dice, ¿dónde puedo conseguir el libro de Telma? Que dice que la admira muchísimo y la felicita. Y además nos felicita el programa. No, está en todas las librerías, ¿eh? En las librerías, Taylor. No, pero a lo mejor está agotado, porque vende mucho más que usted, Pedro. Taylor, está en la librería. Está bien. Julio de Reconquista, en la provincia de Santa Fe, nos felicita por el programa y nos ven siempre. Muchísimas gracias. Vamos a la incógnita. Atención, primer dato de la jornada de hoy. Recuerden, hasta las 13:45 en Visión 7 Internacional. Nuestro personaje de hoy, que ven la fotografía allí, nació en Francia en el seno de una familia de tradición militar. ¿Quién es nuestro personaje? 0800-444-1777, 4535-0709. Primera pausa en el programa de hoy, no sin antes adelantarles los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. El ideario de un líder. Después de la pausa en nuestros estudios, Alfredo Serrano, autor del libro El pensamiento económico de Hugo Chávez, nos habla de un proyecto aún vigente. Y además, Brasil en crisis. La principal economía latinoamericana suma su segundo trimestre de caída en la actividad industrial, con especial incidencia en el sector automotriz, y los economistas pronostican un año difícil. Todos los detalles, como siempre, luego de la pausa aquí, en Visión 7 Internacional por la TV Pública. Ya volvemos.